La Zona Cero. Seguro que os va a interesar este monográfico de esta noche, en donde vamos a intentar desvelar el origen de determinadas frases, expresiones, determinadas frases proverbiales que todos hemos oído, no en alguna ocasión, sino en cientos o en miles de ocasiones, sino prácticamente todos los días, en algún momento, como coletilla a determinados comentarios, como comentarios que podemos hacer a otras personas. Y bueno, va a ser interesantísimo descubrir el origen de esas frases, de esas sentencias, de esas frases, como decimos, proverbiales, con Jesús Callejo, con Carles Canales. Muy buenas. Hola, buenas noches. Hola, Bruno. ¿qué tal, Bruno? Y con algunas, bueno, pues que vamos a ir analizando una a una. Algunas, Jesús, por ejemplo, con varias de ellas. Y a lo largo del programa, a lo largo del monográfico, nos vamos a encontrar con nombres propios. Sí. O nombres de lugares. Que no ha oído hablar de los amantes de Teruel y que no lo ha dicho en ocasión de forma más completa, ¿no? Los amantes de Teruel, tonta ella, tonta él. Tonto él. Tonto él, sí, exactamente. Sí, bueno, nos parecía interesante dedicar esta vez el monográfico a las frases proverbiales, a diferencia un poco de lo que dedicamos hace unas semanas a las frases históricas. Y es cierto que mucha gente repite estas expresiones, que vamos a decir este top 10, ¿no?, de frases proverbiales, y bueno, pues muchos no conocen el origen, y yo creo que es bueno conocerlo porque hay una parte histórica y una parte legendaria. Y con esta que tú acabas de comentar, Bruno, se dan las dos circunstancias, ¿no? Cuando se dice eso de los amantes de Teruel, tonto ella, tonto él, es decir, es verdad, ocurrió, ha habido unos amantes de Teruel, tuvieron esos amoríos, una especie como Romeo y Julieta a la española. ¿Eran tontos? ¿Eran tontos? La pregunta. Son los auténticos los que están en Teruel. En fin, todo este tipo de disquisiciones, pues la gente se lo pregunta y bueno, yo creo que es lícito porque forma parte también del enigma, ¿no? Y bueno, pues la conclusión es que sí, que existieron dos amantes que tuvieron unos amoríos, más bien no tuvieron esos amoríos y por eso les llevaron a la muerte, ¿no?, prematura, tanto a uno como a otro, pero esas momias que se encontraron y que todavía se pueden ver y que están en el mausoleo de los amantes, anteriormente las momias estaban en la capilla barroca de la iglesia de San Pedro, pues tienen toda una historia y tienen también una leyenda. La leyenda, lo que cuenta esta leyenda, dicen que lo remontan al siglo XIII, ahora diré por qué no son del siglo XIII, sino del siglo XIV, pero bueno, básicamente lo que cuentan es que a principios del siglo XIII vivía en la ciudad de Teruel Juan Diego de Marcilla e Isabel de Segura, que es como se llamaban estos dos tortolitos. Bueno, pues hay una temprana amistad que poco a poco pues se convierte en amor, pero mira tú por dónde, el chico es rechazado por la familia de ella, de Isabel. ¿Por qué? Sencillamente porque era un pobre, no sabía dónde, no podía caerse muerto prácticamente en ninguna parte, no querían que tuviera un marido tan zarrapastroso y bueno, pues el pretendiente lo que dice a los padres de ella, de la novia, es que le den 5 años de plazo para él hacerse un hombre de fortuna y poder pedir la mano de su hija, pedir la mano de Isabel. En eso queda, pero los padres, una vez que este mozuelo se va, y se va, parece, dice la leyenda, como soldado a sueldo, en fin, un mercenario, en las compañías del rey Moro de Valencia para hacer más dinero cuanto antes, pues en el momento que se larga, casan a la chica, a Isabel, le casan con un hermano del señor del Barracín, y el hecho es que cuando al cabo de esos 5 años regresa Juan Diego, pues ve que su amada está casada. Pero, sigue diciendo la leyenda, le pide un beso, por lo menos ese beso que le tuvo que haber dado en su momento y por incumplir la promesa que le había dado. Y ella, muy digna, o tal vez por el que dirán, le niega ese beso. Entonces dice la leyenda que el joven despechado muere en ese momento de dolor. Bueno, al día siguiente se celebran los funerales de Juan Diego en la iglesia de San Pedro y entonces la mujer, Isabel, enlutada, se acerca al féretro, quiere dar un beso al difunto, el que no le dio en vida, y en ese momento le da un síncope también y muere allí. Así que esa es un poco la triste historia, por lo menos una de las versiones, porque hay más versiones, y cómo termina este asunto. ¿Qué ocurre? Que luego con el tiempo pues se convierte en leyenda y ya queda como la duda de si realmente existieron o no existieron. Bueno, pues hace muy pocos años se pasó unas pruebas biológicas, hasta 7 pruebas biológicas a un laboratorio de Miami, un tejido muscular y piel de los cadáveres de estas momias, y se determina que efectivamente corresponderían a momias del siglo XIV, es decir, de principios del siglo XIV, por lo tanto la leyenda no sería ya del siglo XIII, y todo indica de que posiblemente
probablemente corresponderían a estos dos amantes que la leyenda les ha querido dejar en este puesto, ¿no?, de ese amor tan romántico que al final los dos, por no conseguir consumar su idilio, pues mueren con sendos síncopes. Y de ahí lo de los amantes de Teruel, tonta ella, tonto él. Efectivamente no eran tontos, pero sí que sin llegar a consumarlo ni catarlo, pues por lo menos en esta tierra y en esta vida, pues dejaron ese recuerdo tan imborrable en todos aquellos amantes que se acercan a Teruel para rendirles pleitesía. Y después de que Jesús Callejo nos contara el origen de esta frase proverbial, bueno, es tiempo de decir que a buenas horas mangas verdes nos enteramos de esto, ¿no? Efectivamente, es la frase habitual que se dice cuando algo llega fuera de oportunidad, cuando ya no sirve para nada, cuando llega tarde, pero se necesitaba su presencia un tiempo antes. Pues tiene un origen político, curiosamente. Cuando es nombrada Isabel la Católica, Isabel de Castilla, reina, en 1476, creó un tribunal que estaba instituido con una jurisdicción propia y especial, que era la Santa Hermandad. La Santa Hermandad tenía muchísimas funciones, pero entre otras hacía lo que ahora llamaríamos la investigación criminal. Pero investigación criminal no solamente desde el punto de vista de lo que sería un CSI medieval, sino que hacían todo lo que era el proceso de búsqueda, interrogatorio y detención de los sospechosos. En una Castilla que acababa de terminar una guerra civil y que estaba sacudida por la violencia y bueno, por los bandidos y por el desorden, la Santa Hermandad fue al principio enormemente eficaz. De hecho, el duque de Villahermosa, que la mandaba, fue su primer dirigente, pues dividió en grupos de 4 hombres, llamados por eso cuadrilleros, y bueno, pues fueron enormemente eficaces. Sin embargo, con el paso del tiempo, aunque de una manera u otra, básicamente, la Santa Hermandad llegó hasta tiempos muy modernos, de hecho, cuando ya existía la policía, es decir, de hecho, formalmente no es eliminada del todo hasta 1835, en la práctica, lo que era la misión de orden público y de guardia y custodia de las ciudades y del campo, ha ido pasando progresivamente a otros cuerpos de vigilancia cívica, bueno, de los que, con nombres diversos, de los cuales eran conocidos por el pueblo con muchas formas, por ejemplo, corchetes, etcétera. De hecho, el primer cuerpo unificado ya rural que hubo fue la Guardia Civil, pero ya en 1844, a mediados del 19. Bueno, la primera Santa Hermandad, que era tan eficaz, sus hombres llevaban una especie de coleto de cuero y utilizaban una túnica con una cruz roja sobre fondo blanco, pero llevaban siempre jubones verdes, jubones con mangas verdes. Cuando la Santa Hermandad fue perdiendo su eficacia, llegó un momento que siempre llegaban tarde a todo, o sea, cuando ya no se necesitaba para nada. Ya estaba el muerto, ya se había quemado todo, ya está todo, ya no había solución. Entonces comenzó a extenderse el dicho de a buenas horas mangas verdes, que luego quedó como símbolo eterno en el lenguaje castellano de todo lo que cuando ya llega como solución no sirve para nada. A buenas horas mangas verdes. Curioso enterarse también de el origen de esta frase proverbial. Otra, que yo no la he escuchado nunca porque jamás me la han dicho, ¿no? Pero algunos sí. Más feo que picio. Sí, pues alguno de la Santa Hermandad era más feo que picio, seguro. Bueno, pues fíjate, también dicen que tiene una base histórica. Y en este caso, bueno, pues no tenemos que irnos demasiado lejos, al siglo XIX, y dicen que Picio era un zapatero granadino, nacido en Alendín, en Granada, y bueno, ¿por qué decían que era feo? Pues no era feo de nacimiento, sino porque comenta esa leyenda, ¿no?, de que a este hombre, bueno, le condenan a muerte, y ya cuando está prácticamente recibiendo los últimos sacramentos ahí en capilla, recibiendo pues bueno, pues todas las consolaciones que se le puede dar en esos momentos por parte del sacerdote, bueno, pues justo en ese momento le llega el indulto. Entonces, de la emoción, de la sorpresa, de la reacción, se le cae el pelo, se le caen las cejas, se le caen las pestañas, y en fin, y si fuera poco, le sale una serie de tumores por toda la cara que le dejaron plenamente deformado. Bueno, hasta tal punto que aquel que le veía quedaba horrorizado, ¿no? Él salvó la vida, pero su fisonomía dejó mucho que desear, ¿no? Entonces, a partir de ese momento es cuando empezaron a decir que era más feo que Picio. Dicen que huyó a Lanjarón, porque claro, ya en su pueblo era tan conocido que le señalaban con el dedo y no te digo ya la chifla de los muchachos. Así que se marcha a Lanjarón, donde también encima fue expulsado porque entra en una iglesia sin quitarse el pañuelo que le cubría la calva, claro, estaba como una bombilla. Y entonces, como no se quiso quitar el pañuelo, también le echaron de la iglesia de Lanjarón. Bueno, la cosa es que el hombre pues tuvo muchos problemas hasta que llega el día de su muerte y encima, para colmo, cuentan algo que seguro que
que no es verdad, y cuentan que el párroco, cuando le va a dar la extrema unción, se la tiene que dar con una caña, ¿no?, por el miedo que le daba acercarse y ver esa cara monstruosa. Bueno, seguro que se exageraba. Bueno, pues fíjate tú por dónde este dicho, que se comenta, ¿no?, pues con cierta frecuencia, incluso que aparece en una novela, el primer documento escrito, uno de los primeros documentos es en la novela de Pedro Antonio de Alarcón, El sombrero de tres picos, donde hay una frase que se dice: el tío Lucas es más feo que Picio, o sea que a partir de ahí estamos hablando de una novela del siglo XIX. Bueno, pues hay uno que dice que tenía todos los requisitos para ser Picio, y era Antonio Alcalá Galiano, un político, escritor, un buen orador, que era del Partido de los Liberales. Bueno, pues eso comenta Pío Baroja, ¿no?, en una de sus obras, que era muy reputado por su elocuencia y por su fealdad. Entonces, bueno, pues también al pobre hombre le llamaron Picio, a pesar de que no era ese su apellido. O sea que, como ves, no solo es una frase proverbial, sino que algunas personas con nombres y apellidos sí el que le han cargado con ese San Benito, y nunca mejor dicho, por lo que hemos dicho antes de la Santa Hermandad. Y nunca mejor dicho también en este momento otra de esas frases proverbiales, porque, bueno, pues el Picio disponía de tal calva. Sí. Y a la ocasión a veces la pintan de esa forma. Efectivamente, encima de manera errónea. Es verdad que la famosa frase de la ocasión la pintan calva alude a unas antiguas representaciones alegóricas que los romanos hacían de la diosa Ocasión, una diosa menor que se supone, según el dicho popular, que se la pintaba calva. Lo curioso en la práctica es que no es así. Es decir, las estatuas de diosa Ocasión no la pintaban calva, sino que la pintaban con el pelo echado hacia la frente, hacia adelante. Que eso sí tenía cierta lógica, porque los romanos entendían que eso simbolizaba lo que se podía asir en el momento, pero no cuando hubiera pasado. De hecho, François Rabelais, el escritor francés, escribió sobre eso un aforismo que decía que la ocasión tiene todos los pelos en la frente y cuando ha pasado ya no se puede atrapar. Bueno, es lo que sería un dicho sobre un error, pero que sin embargo ha pasado al lenguaje popular de todos los idiomas latinos, lo de que los romanos pintaban a la diosa Ocasión calva cuando no era exactamente así. Así que ahí lo tienes. Otra de esas frases, volvemos con otro. Antes hemos hablado de Teruel, otro nombre de ciudad, Sevilla. Y bueno, esta es una frase que en los niños, muchísimas ocasiones la utilizan. En ningún caso seguramente saben qué significa, porque bueno, pues servidor tampoco lo sabe y que espera descubrirlo ahora, ¿no? Porque cuando desaparecemos de un lugar nos dicen, y llegamos luego tarde, nos dicen quien se fue a Sevilla perdió su silla. Perdió su silla, exactamente. Pues no te levantes, Bruno, del sillón, porque ya verás tú dónde va a ir a parar. Pues efectivamente, esa es una norma, ¿no?, casi también proverbial, efectivamente, por eso estamos hablando de frases proverbiales, que se ha utilizado pues con mucha frecuencia y no siempre bien entendida, y no siempre pensando que tiene un trasfondo histórico, como es el caso, porque esta frase, una frase hecha, está aludiendo a un episodio histórico que ocurre en el siglo XV, porque hay versiones que dicen que es del siglo XVI. No, realmente ocurre en el siglo XV, en tiempos de Enrique IV el Impotente. Bueno, pues comenta, porque siempre hay que hablar de la leyenda, ¿no?, porque siempre falta ese documento histórico que lo acredite. Comentan que siendo Alonso de Fonseca el arzobispo de Sevilla en aquel momento, bueno, pues su sobrino es nombrado arzobispo de Santiago de Compostela, y en aquella época el reino galaico, pues en fin, era como muy revuelto, ¿no?, con ciertas represalias por parte de las autoridades civiles, incluso las religiosas quedaban en entredicho un poco por circunstancias que se estaban dando, y el hecho es que este hombre, el sobrino de Alonso de Fonseca, que era el arzobispo de Sevilla, pues le dice o hace una especie de pacto con su tío para que vaya, como persona avezada, ¿no?, en los asuntos eclesiásticos, que vaya durante un tiempo a Santiago de Compostela, que pacifique aquello y luego pues ya irá él, ¿no? Efectivamente, entonces el sobrino se queda en ese momento como arzobispo de Sevilla, mientras su tío pues va a intentar poner orden, como efectivamente pone orden no solo en Santiago de Compostela, sino en todo Galicia. Bueno, pues cuando quiere regresar a su feudo eclesiástico, el tío se encuentra con que su sobrino se niega, que dice que no, que le ha cogido cariño a la silla hispalense y que ni por la buena ni por las malas. Se queda pues bastante petrificado Alonso de Fonseca, que esta reacción tan anómala, ¿no?, por parte de su sobrino, algo vería ahí en Sevilla para no marcharse, hasta el punto de que tiene que mediar el Papa, tiene que mediar también el rey Enrique IV, y tiene que ahorcar a unos cuantos partidarios de su sobrino para que por fin le deje la silla del arzobispado de Sevilla, porque no se iba ni a tiros, y nunca mejor dicho también en este caso. Y mañana será otro día. Efectivamente. Y realmente, perdona Bruno, y realmente fíjate, la frase original, la expresión popular,
es quien se fue de Sevilla, perdió su silla. Y sin embargo, lo que ha perdurado ahora es el que se fue a Sevilla. Exacto, justo al revés, ¿no? Justo al revés. Son cosas seguramente de la tradición oral y de cómo se transforman, ¿no? Exactamente. Pues ese es el caso que vamos a contar con el Mañana es el otro día. Es verdad que Mañana es el otro día es una expresión no solamente en castellano, sino en un montón de idiomas occidentales, que lo que representa básicamente es la inestabilidad de las cosas humanas. Es decir, bueno, ¿qué se le va a hacer? Mañana es otro día, pues se podrá arreglar o mejorar. Sin embargo, el origen de la palabra está basado curiosamente en un dicho sobre la vagancia, realmente, o sobre la inutilidad. Es decir, sobre el, bueno, mañana es otro día porque es lo que tú te pretendes que tienes que hacer, pero que no lo vas a hacer tampoco al día siguiente. O sea, que lo vas a dejar de hacer una y otra vez. Porque tiene curiosamente su origen en un cuento muy antiguo, en el cual un tuerto... de hecho, el dicho decía al principio, mañana es otro día y verá el tuerto los espárragos. Porque era la leyenda o la historia de un tuerto que no conseguía ver bien y estaba buscando una noche, salió una noche a buscar espárragos. Por supuesto no los encontró. Entonces, como no conseguía verlos, pues bueno, se consueló a sí mismo diciendo, bueno, mañana será otro día. Al día siguiente, por supuesto, tampoco los iba a encontrar. Entonces, fíjate cómo una frase que era más larga se ha ido acortando y ha tenido un significado literalmente, rotundamente diferente al original, hasta el punto que lo que era simplemente la incapacidad para hacer una cosa una y otra vez se ha convertido poco más o menos que en un consuelo. Mañana será otro día. Por lo tanto, esa frase, uno se estaba acordando, ¿no? De que, en cierto modo, esta es una expresión que no hace más que reflejar, bueno, pues una realidad. Efectivamente. Y muy además al hilo de otra frase que no es proverbial, pero que bueno, que es conocidísima dentro de la literatura y que es muy aplicable, ¿no? Tanto esta como la otra al defecto español, ¿no? Vuelva usted mañana, vuelva usted ¿no? mañana. Pero vuelva usted mañana tiene un trasfondo sociológico tremendo, que es el de la estructura burocrática incompetente. Se pueden unir las dos y entonces multiplicamos al cuadrado el significado. En realidad, ¿verdad? originariamente eran palabras relacionadas con la vagancia, luego cambió. No sé si hablando de esto o no, con la Iglesia hemos topado. Bueno, siempre topamos con la Iglesia. Sancho. Con la Iglesia hemos topado, Bruno. Bueno, pues la frase textual, o por lo menos la que se ha utilizado, es con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho. Y mira tú por dónde, esta frase no es tampoco la correcta. Porque, por una parte, está tomada efectivamente del Quijote de Cervantes, pero no se refiere a la Iglesia como institución, sino más bien a la Iglesia del pueblo, la Iglesia con minúsculas. Y no dice hemos topado, amigo Sancho, sino que realmente dice hemos dado, Sancho. Es decir, la frase textual... Se refiere al edificio, no a la institución. Edificio. Para que veas, voy a citarlo textualmente, para que veas también cómo se transforman las cosas. Porque hoy no se aplica desde luego al edificio, sino a la institución. Claro, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque interesaba que fuera la institución o no el edificio. Pero fíjate, la frase textual dice, guió Don Quijote y habiendo andado como 200 pasos, dio con el bulto que hacía la sombra y vio una gran torre y luego conoció que el tal edificio no era el alcázar sino la iglesia principal del pueblo y dijo, con la iglesia hemos dado, Sancho. Con lo cual, ya has visto las dos anomalías que hay en esa frase, que da igual porque estas cosas las comentamos, porque hay que comentarlas por el origen de la frase proverbial, a pesar de que siempre se va a citar la que sería técnicamente incorrecta, ¿no? Que con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. Pero bueno, es curioso cómo muchas veces con habilidades manipuladoras se cambia un poco el contexto para darle otra función. Entonces, claro, queda mucho mejor decir a la Iglesia como institución que no a la iglesia de un pueblecito con el que se va encontrando Sancho Panza y Don Quijote. Así es. Otra de esas frases, para ti, la perra gorda. Efectivamente, esta tiene una historia curiosa. Cuando cae Isabel II, el gobierno, en 1768, el gobierno provisional, antes de la restauración de la monarquía en la figura de Amadeo I de Saboya, pues emitió una serie de monedas, unas monedas nuevas, que, bueno, las que había hecho en el sentido que el diseño cambiaba al quitar la imagen clásica de la reina Isabel II, pues cambiaron el diseñito y, en concreto, las de 5 y 10 céntimos, bueno, pues recibieron un nombre muy curioso, y es que en el reverso llevaban a un león rampante que sostenía el escudo de España, pero un león realmente tan chuchurrío y tan mal definido que la gente le llamaba las perras. Entonces, las perras, porque decían que no podía ser un león ni de casualidad. Entonces había dos tipos de perras, la perra gorda, es decir, la de 10 céntimos, y la chica, la de 5. Entonces, bueno, fue la expresión popular de, ¿sabéis qué significa? Para ti la perra gorda es lo que tú estás dispuesto a hacer para que alguien deje de darte la vara cuando está empeñado en mantener algo en una discusión y tú ya no quieres aguantar su insistencia y dices, venga, para ti la perra gorda. Bueno, pues era lo que se supone que estabas tú dispuesto a dejar dispuesto a dar con tal de dejar de aguantar a una persona. Entonces le daban la perra gorda, la moneda de 10 céntimos. Qué forma de degradar a un león. Exacto, la perra gorda.
Que algunos se lo... La perra gorda y la chica, porque era lo mismo. Que algunos se lo habrán dicho precisamente por meterse en camisa de 11 varas. Claro, pero verás, claro, efectivamente, pero antes de las camisas de 11 varas verás que también existe no soltar una perra. De ahí viene también, viene del mismo tipo de moneda. Y lo de la camisa de 11 varas es muchísimo más complicado, porque la camisa de 11 varas tiene una tradición medieval que dice que, bueno, que fíjate que se basa en las ceremonias de adopción. Al parecer, una de las ceremonias consistía en que el padre del adoptante metía al hijo adoptado una manga muy holgada de una camisa de gran tamaño que se hacía al efecto y le sacaba la cabeza por el cuello de la camisa. Bueno, como el niño quedaba en brazos de los padres, el padre luego terminaba en su especie de acto simbólico dándole un beso en la frente, confirmando la recién adquirida paternidad, en este caso adoptiva. Bueno, pues todo esto se medía, es decir, el tamaño de las telas y de las varas, de las camisas y de las telas que las hacían, se medía con varas. La vara era una unidad de medida, no solo en España, sino con ligeras variantes en muchos lugares del mundo. Bueno, pues la alusión a las 11 varas es una forma de medir la camisa y actuaba en este caso como un adjetivo que definía que valía por muchas varas, es decir, que es algo que es meterte en un lío muy complejo, es decir, en algo que es muy difícil de manejar. Por cierto, perfecto para Bruno, el meterse en camisa de 11 varas, porque es una de sus, fíjate, 11 varas equivaldría aproximadamente a 9 metros, con lo cual sería meterte una camisa muy grande, muy compleja. 11 varas es poco. Sería unos 9 metros, de la que es difícil salir. Entonces, bueno, por meterte en un lío, pues es eso. En algún otro lío, ¿no? Pero y a vosotros, ahora que decís cuál mes pueden atribuir a mí, ¿cuántas veces nos habrán es que dicho? tú eres perfecto para meterte en cosas que no te importan, que es un lío, sabes que después no puedes salir. Entonces, tú siempre estás en el caos. Entonces, bueno, pues tú te metes en camisa de 11 varas permanentemente. Si es que tenéis más cuento que Calleja. Sí, es verdad. Pues fíjate, que si no me lo ha dicho veces a mí eso. Ya imagino. Dice, lo tuyo es Callejo, Calleja. Digo, no, Callejo. Dice, o sea, que entonces no tienes más cuento que Calleja, sino que Callejo, efectivamente. Bueno, pues es verdad, es una frase que se ha repetido, a mí me la han dicho con ocasión de mi apellido, pero que hace alusión a un personaje real que existió, que era Saturnino Calleja Fernández, que él crea una editorial, bueno, tenía tradición ya familiar, lo era de su padre, pero él crea una editorial fundada en el año 1885 y su fama se debe sobre todo a la publicación de cuentos infantiles, ¿no? Los más célebres de su época. Bueno, pues si ahora conocemos muchos de los cuentos de los hermanos Grimm o de Andersen, por ejemplo, de las Mil y una noches, realmente es porque este hombre, Saturnino Calleja, pues lo publicó en su colección. Pero tenía una pequeña manía, y esa pequeña manía es que Saturnino Calleja lo cambiaba todo. El soldadito de plomo que sale del cuarto de los juguetes, pues lo hace siempre por devoción a la Virgen del Pilar, cosa que no tiene nada que ver con la historia real, ¿no? O, por ejemplo, dentro de esas licencias, ¿no?, que se tomaba no solo Saturnino Calleja, sino también sus herederos, pues era cambiar los finales, así que o cambiar los títulos, ni más ni menos. Hansel y Gretel fueron Juanito y Margarita. Y el barón de Munchausen, por ejemplo, pasó a ser el barón de la castaña. ¿Por qué? Porque le dio la gana, vamos. Fíjate, la expresión esa que se utiliza muchísimo de cuando terminan todos los cuentos y fueron felices y comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron, se lo inventa Saturnino Calleja para concluir los cuentos así. O sea que fue célebre por dar a conocer muchísimos de los cuentos de la tradición popular, pero por otra parte, vamos, el tío añadió e inventó todo lo que quiso, metió una serie de morcillas, y nunca mejor dicho, en todo lo largo del teatro, y sirvió también pues para dar a conocer a muchos artistas célebres de aquella época como Salvador Bartolocci. O sea que el mérito es indiscutible y de ahí viene lo de tienes más cuento que Calleja, porque eran los cuentos que se leían en aquella época. Pues ha sido un placer, desde luego, repasar estas frases proverbiales. Hemos hecho 10, hay cientos. Y bueno, para despedirse se me está ocurriendo una, estaba buscando alguna, ¿no? Entre las que tenemos aquí apuntadas, que a mí siempre me ha irritado muchísimo, porque nunca he entendido qué puede significar eso de buscarle los 3 pies a un gato, ¿no? Porque los tiene, ¿no? Tiene 3 y tiene 4. Claro, y un rabo. Claro. Entremos en detalle. Y que la frase debería ser buscarle los 5 pies al gato, que son los que sí que no tiene. Claro, ¿y por qué es de que tiene 7 vidas al gato? También esa es otra historia, que tiene que ver mucho con el mundo egipcio. Ajá. Pero eso, amigo Sancho, es otra historia. Eso es otra historia, que también es una frase proverbial. Gracias por batiros el cobre, que también es otra frase proverbial para preparar este monográfico. No, el libro que tengo delante, que está fantástico. Hasta luego. Gente pató. Y una parte histórica y una parte legendaria. Y con esta que tú acabas de comentar, Bruno, se dan las dos circunstancias, ¿no? Cuando se dice eso de los amantes de Teruel, tonto ella, tonto él, es decir, es verdad, ocurrió, ha habido unos amantes de Teruel, tuvieron esos amoríos, una especie como Romeo y Julieta a la española. ¿Eran tontos? ¿Eran tontos? La pregunta. Son los auténticos los que están en Teruel.
En fin, todo este tipo de disquisiciones, pues la gente se lo pregunta y bueno, yo creo que es lícito porque forma parte también del enigma, ¿no? Y bueno, pues la conclusión es que sí, que existieron dos amantes que tuvieron unos amoríos, más bien no tuvieron esos amoríos y por eso les llevaron a la muerte, ¿no?, prematura, tanto a uno como a otro, pero esas momias que se encontraron y que todavía se pueden ver y que están en el mausoleo de los amantes, anteriormente las momias estaban en la capilla barroca de la iglesia de San Pedro, pues tienen toda una historia y tienen también una leyenda. La leyenda, lo que cuenta esta leyenda, dicen que lo remontan al siglo XIII, ahora diré por qué no son del siglo XIII, sino del siglo XIV, pero bueno, básicamente lo que cuentan es que a principios del siglo XIII vivía en la ciudad de Teruel Juan Diego de Marcilla e Isabel de Segura, que es como se llamaban estos dos tortolitos. Bueno, pues hay una temprana amistad que poco a poco pues se convierte en amor, pero mira tú por dónde, el chico es rechazado por la familia de ella, de Isabel. ¿Por qué? Sencillamente porque era un pobre, no sabía dónde, no podía caerse muerto prácticamente en ninguna parte, no querían que tuviera un marido tan zarrapastroso y bueno, pues el pretendiente lo que dice a los padres de ella, de la novia, es que le den 5 años de plazo para él hacerse un hombre de fortuna y poder pedir la mano de su hija, pedir la mano de Isabel. En eso queda, pero los padres, una vez que este mozuelo se va, y se va, parece, dice la leyenda, como soldado a sueldo, en fin, un mercenario, en las compañías del rey Moro de Valencia para hacer más dinero cuanto antes, pues en el momento que se larga, casan a la chica, a Isabel, le casan con un hermano del señor del Barracín, y el hecho es que cuando al cabo de esos 5 años regresa Juan Diego, ¿no?, y con algunas, bueno, pues que vamos a ir analizando una a una, algunas, Jesús, por ejemplo, con varias de ellas. Y a lo largo del programa, a lo largo del monográfico, nos vamos a encontrar con nombres propios o nombres de lugares. Que no ha habido hablar de los amantes de Teruel y que no lo ha dicho en ocasión de forma más completa, ¿no? Los amantes de Teruel, tonta ella, tonta él, tonto él. Tonto él, sí, exactamente. Sí, bueno, nos parecía interesante dedicar esta vez el monográfico a las frases proverbiales, a diferencia un poco de lo que dedicamos hace unas semanas a las frases históricas. Y es cierto que mucha gente repite estas expresiones, que vamos a decir este top 10, ¿no?, de frases proverbiales, y bueno, pues muchos no conocen el origen, y yo creo que es bueno conocerlo porque hay... La Zona Cero. Seguro que os va a interesar este monográfico de esta noche, en donde vamos a intentar desvelar el origen de determinadas frases, expresiones, determinadas frases proverbiales que todos hemos oído, no en alguna ocasión, sino en cientos o en miles de ocasiones, sino prácticamente todos los días, en algún momento, como coletilla a determinados comentarios, como comentarios que podemos hacer a otras personas. Y bueno, va a ser interesantísimo descubrir el origen de esas frases, de esas sentencias, de esas frases, como decimos, proverbiales, con Jesús Callejo, con Carles Canales. Muy buenas. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal?